Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, todo el equipo de producción del programa está listo para llevarles la información y análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de esta radio y por supuesto a través de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que ya se encuentra con nosotros para hablar aquellos temas, como siempre lo he dicho, que otros medios de comunicación no quieren abordar. César, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Siempre estamos aquí, César, listos con todo el staff de Vamos al grano para poder llevar información de importancia y también de mucha relevancia. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre comunidades vulnerables ante las lluvias, pero antes de dar inicio al tema, le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a tratar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Ya inició el invierno y miles de familias salvadoreñas de comunidades urbanas y rurales viven en condiciones de vulnerabilidad, o sea, expuestas a que lluvias y otros fenómenos naturales les afecten y causen graves daños. Cuando se producen daños como inundaciones, pérdida de cultivos, daños en viviendas, desplazamiento de personas y a veces hasta muertes, se escuchan todo tipo de opiniones que van desde culpar a la gente por no salir a tiempo hasta culpar a la madre naturaleza. ¿Qué es la vulnerabilidad y qué tiene que ver con los daños que enfrentan muchas comunidades cuando llega la época de lluvias? ¿Hay comunidades en situación de vulnerabilidad frente a las lluvias en el país? ¿Qué capacidad de atender a esas comunidades vulnerables hay en las instituciones estatales? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, este año, César, ya ha iniciado el invierno y ya hemos tenido varias lluvias fuertes. En este programa vamos a hablar de la situación en la que viven muchas comunidades que están en riesgo en cada invierno. Quizás es una realidad que no vemos todas y todos, pero que sí existe. Podemos entonces dar algunos ejemplos de comunidades que están en riesgo cada vez que viene la lluvia, César, y también cuáles son los riesgos a los que se exponen estas comunidades. Muy bien, fíjate que han salido muchas informaciones en los medios de prensa en estos días sobre problemas que están teniendo pobladores de muchas comunidades del país por problemas de falta de puentes para cruzar el río, problemas de inundaciones con la lluvia de junio. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas comunidades. Por ejemplo, en el departamento de La Libertad, hay 5 comunidades que están teniendo problemas para movilizarse, porque como decía, con la lluvia de junio, del mes de junio, subió el caudal del río y se derrumbó el puente. Entonces algunas personas están con mucho riesgo colocando tablas y sacos para cruzar. Es tremendo eso, porque no solo restringe la movilidad de la gente, sino que pone en riesgo a muchas personas que intentan cruzar el río a su modo, ingeniándosela, poniendo una tabla. Sobre todo es muy vulnerable la población infantil y las personas adultas mayores o las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Esto ha estado saliendo en los medios de prensa. También hay otra comunidad en Ereguayquín y en Concepción Batres. Esto es en el departamento de La Libertad. Ahí viven 475 personas. Están en riesgo porque creció una quebrada con la lluvia, la quebrada de Hacienda Nueva. Entonces la gente está moviéndose por otro lado, porque cruzar ahí por la quebrada es muy peligroso. Entonces caminan kilómetros, creo que se habla de 2 kilómetros a la orilla de la carretera. Y sobre todo que ahí se mueven muchos niños, muchas niñas también. También en el mismo Concepción Batres
de Usulután hay otro cantón, La Danta se llama, donde viven 172 familias. Entonces están cruzando el río en un cayuco, que lo sujetan a un cable para que pueda moverse, y no hay puente. Entonces ahí el gran problema es que no tienen puente, entonces tienen que ver cómo cruzan. Y la información es de que ese río tiene 40 metros de ancho. Es un poco peligroso, ¿no?, cruzar en esas condiciones. Otra comunidad es la del El Papelón, se llama. Es en el cantón que se llama El Papelón. Esto es en San Miguel, donde las personas están cruzando el puente que se llama La Gallina, pero el puente no tiene baranda. Y ya han caído personas a la quebrada. Imagínate un puente sin baranda y que por ahí vayan niños o personas con problemas de movilidad. Pasa un camión y eso genera un tensionamiento tremendo. Ahí el problema está en ese puente que no está bien. Hay otra comunidad en Ataco, esto es en Aguachapán. Son varias comunidades que están en riesgo por un derrumbe y por desplazamiento de tierra, porque están haciendo como una construcción cerca de donde viven. Hay una empresa que está construyendo, entonces se están dando estos derrumbes y desplazamientos de tierra. Y con la lluvia se derribó el poste de la energía eléctrica y hay daños en la tubería de agua. Entonces hay una problemática más integral, porque ahí es problema de agua, problema de energía, derrumbes, desplazamiento de tierra que pone en riesgo la vida de la gente. Hay otra comunidad que se llama Nueva Israel, esto es en San Salvador, que ahí viven 8 familias, se le dañaron las casas por las lluvias y no pueden regresar a sus casas. Estos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo. En realidad son mucho más comunidades que están sufriendo esta situación. Es interesante un dato que has proporcionado, que este tipo de problemas o situaciones no solamente se dan en las zonas rurales, que uno puede pensar que son las zonas más vulnerables por deslaves, por las montañas o porque las viviendas no cumplen esas necesidades o requisitos para hacer una vivienda digna. ¿También se pueden dar aquí en la ciudad, o se están dando, mejor dicho, aquí en la ciudad? Sí, porque en el área urbana vive la mayor parte de la población y una buena parte vive hacinada. Hay mucho hacinamiento en barrios de ciudades, en el caso de San Salvador, del departamento, pero también en otras ciudades, como Santa Ana, San Miguel. O sea, la población urbana, una buena parte de la población urbana también vive en condiciones de vulnerabilidad, con hacinamiento, con problemas de vivienda que no son adecuadas, incluso con riesgos de derrumbe. Imagínate la carretera de Los Chorros, por ejemplo. Ahí hay una mezcla de área rural y urbana, ¿no? Entonces, cualquier deslizamiento ahí afecta a la gente, incluso a la gente que transita, no solo a la gente que vive. ¿Cuáles son los riesgos a los que estas comunidades se exponen? ¿Mencionaste algunos, los deslizamientos? Uno es riesgo de muerte, que es el más grave. Una persona que intentando cruzar el río se ahogue, o por una cañada se deslice, también se puede ahogar, o morir de cualquier otro problema, un golpe. Imagínate lo que es cruzar un puente sin baranda, una pasarela sin baranda. Eso es muy peligroso. El riesgo de muerte está presente en toda esa comunidad, por el deslizamiento de tierra también, que puede afectar a hogares y personas que queden soterradas. El otro riesgo es de un daño que no sea la muerte, pero sí, por ejemplo, quedar heridas, muy, muy lesionadas, un golpe con una caída que sea bastante grave, peligroso. El otro problema es que no se movilicen, porque una parte no corre el riesgo y no se moviliza, pero entonces tiene que ir a trabajar, tiene que ir a cosechar. Entonces ahí hay un problema de falta de ingresos, porque si por un problema de
de un río que subió y un puente que colapsó, la gente no puede moverse. ¿Cómo hace si se queda semanas o más de un mes o meses que no puede salir de su territorio? Hay una afectación económica. También hay otro problema que es que muchos niños y niñas jóvenes no pueden ir a las escuelas, porque si no puede salir de la comunidad, y en la comunidad no tiene escuela, y estamos en pleno año escolar. Otro problema es no poder ir a una unidad de salud. Si tiene un problema de salud y no puede salir de tu comunidad, ¿cómo hace? El otro problema es la falta de agua y de energía. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la comunidad. Si no tiene acceso a la energía porque se derrimbó el poste y si no tiene acceso al agua porque se dañó toda la infraestructura de agua, entonces viene otro problema, que es que no hay agua en la casa, que tiene que ver cómo consigue el agua, de dónde va a traer el agua, o está expuesto a enfermedades. No puede limpiar los utensilios, en fin, si no tiene energía, ¿cómo va a guardar los alimentos? ¿Cómo lo vas a refrigerar si tiene una refrigeradora y no hay energía? Suponiendo que tuviera una refrigeradora. Entonces son muchísimos daños, acceso a servicios, muerte, herida. Una persona puede quedar desaparecida porque se metió en un río y ya no se sabe dónde fue a parar. Desaparecida, muerte y desaparecida al mismo tiempo. Pero bueno, en fin, hay muchos riesgos. Esta es la vulnerabilidad en la que vive la gente. A veces cuando suceden desgracias durante las lluvias se escucha decir, por ejemplo, la gente es necia, se le dice que se salga y no lo hace. O también se escucha decir, la gente tiene la culpa por irse a vivir a esos lugares. ¿Qué podemos decir sobre esas afirmaciones y cómo entra aquí el concepto de vulnerabilidad? Muy bien, mira, lo primero sobre por qué se vive en esas condiciones. Eso no lo escoge la gente. Culpar a una persona porque no tiene empleo o a una persona porque es pobre, eso no tiene sentido. La gente no escoge ser pobre. Esto es un problema de falta de ingresos de la familia. Una persona nace en una familia de bajos ingresos, en una condición de vida mala, y ahí se cría y ahí continúa. Y el nieto, el bisnieto, etc. Muchísima gente vive en condición de pobreza, no solo en El Salvador. Hay pobreza en los otros países de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 40 millones de personas consideradas pobres. En un país de 300, yo creo que andan por los 340 millones de habitantes. Estamos hablando de más de un 10%. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es un país con un potencial o con un desarrollo económico, un nivel de producción de bienes y servicios altísimo. En Europa hay pobreza, en África. Entonces, la gente no escoge ser pobre. Tiene que ver con las condiciones de vida de la familia. Una persona nace en un hogar pobre, puede salir de la pobreza, pero también se le dificulta. Y el que nace en un hogar millonario, ¿verdad? No escogió eso, pero el hijo de un gran oligarca o la hija ya se sabe que va a tener una vida en otras condiciones, va a vivir en casa buena, con todas las condiciones. Entonces la gente no escoge. Esto es lo primero, no hay que acusar a nadie. Segundo, ¿dónde vivir? ¿Y qué puede hacer una persona o una familia sin ingresos o con ingresos insuficientes? No puede comprar una vivienda. Entonces tenemos una problemática de acceso a los recursos económicos, acceso al ingreso, que para una gran parte de la población es muy limitado, es muy pequeño. Entonces la gente vive hacinada, ve dónde puede vivir. Algunos viven, por ejemplo, aquí hay familias que viven alrededor de la línea férrea. Creo que son más de 80,000 familias desde hace muchos años. En cualquier lugar la gente busca cómo hacer una casita, en un terrenito por aquí, en un terrenito por allá, o vivir hacinados los familiares, hasta donde puede, ¿verdad? Porque también la tierra tiene su dueño, tiene su dueña, luego aparecen la gente que los desaloja. En fin, es una situación difícil en que viven muchas familias. Nosotros estábamos revisando en estos días la encuesta de hogares, la última de este gobierno, y ahí aparece que 1,5 millones de personas viven en casas en mal estado. ¿De qué estamos hablando? 1,5 millones de familias.
La Cámara de la Construcción, Comercio, la Cámara de la Construcción, Casalco, dice que el déficit de vivienda anda entre 400.000 y 500.000. Ponerle 400.000. Esa palabra déficit de vivienda quiere decir que hay 400.000 familias que necesitan vivienda. En algún lado viven, pero no viven en condiciones dignas. Entonces el déficit es la cantidad de vivienda que hay que construir para que todo el mundo tenga vivienda digna. Que hay que construir y que la gente tenga acceso a ella. Eso te iba a decir, ¿verdad? que es muy importante, porque la gente puede decir cómo es que hay déficit de vivienda aquí en el país si vemos que hay grandes proyectos de edificios, edificaciones, proyectos en zonas urbanas. El detalle es el que has mencionado, que no hay acceso para adquirir, comprar esos apartamentos, esas casas que están haciendo, que no vienen a ayudar al problema que tenemos de vivienda. Así es, una vivienda de $100,000 no resuelve el déficit, porque ¿quién la va a comprar? Una familia que ya tiene otra vivienda, que tiene una vivienda digna, pero quiere una mejor, o una familia que quiera tener otra. O me imagino que hay el caso que las mismas familias, como lo decís, que ya tienen una vivienda digna, las adquieren y estas lo que hacen es rentarlas, pero igual volvemos a lo mismo, se rentan a un costo muy elevado que no lo puede pagar cualquiera. Claro, entonces una vivienda de $100,000 no reduce el déficit. Para eso hay que hacer vivienda para que 400.000 familias puedan comprarla. Vivienda digna pero baratas. Entonces, te decía, la encuesta de Bare habla de 1,5 millones de personas que viven en casas de mal estado, con pisos de tierra, paredes y techos de lámina, palmas y otros materiales que no garantizan una protección a la gente que vive en ese hogar. Y también mucha gente vive en comunidades con caminos en mal estado, sin lo que ya decíamos, no hay puente para cruzar los ríos, entre otros problemas. Entonces, la vulnerabilidad consiste en una condición que tiene una persona tan mala que cualquier fenómeno natural puede afectarle. Por ejemplo, una lluvia no le ocasiona daño a una familia que vive en Santa Elena. ¿Por qué? Una lluvia no va a crear problema ahí, es una zona de millonarios, donde las casas son prácticamente de lujo. Pero una lluvia intensa puede afectar a personas que viven en un cantón, que viven cerca de un río, el río sube y entonces inunda la casa. O la lluvia afecta a la casa, porque no está hecha con materiales adecuados. Los materiales de construcción no son adecuados. Imagínate si esa casa tiene piso de tierra y hay una intensa lluvia y para colmo el techo de zinc o de paja y se le filtra el agua, ahí hay un tremendo problema. Entonces la vulnerabilidad es una condición en que vive la gente que la expone a ser afectada por un fenómeno natural. Como dicen las personas especializadas en el tema ambiental, no hay daños naturales. Es decir, una lluvia no es un daño natural, ni un ciclón. Lo que ocasiona el daño es la condición de vulnerabilidad en que vive esa persona, es decir, la mala condición de vida. Esa persona es vulnerable porque está en una condición que puede afectarla ante un fenómeno natural. Un fenómeno natural entonces golpea la casa de un pobre, pero no golpea la casa de un rico. Entonces el problema no es la lluvia, no es el fenómeno, el problema es la condición de vida de la gente. Claro, los fenómenos naturales siempre han estado, siempre han existido. Ahora, obviamente, con mayor magnitud, ¿verdad? Pero siempre han estado ahí. El problema es lo que mencionas, es dónde vamos a construir, y que ya lo dijiste, no es porque a veces la persona quiera, sino la necesidad te va empujando. Imagínate una familia no tiene dónde vivir y no tiene tierra para construir una vivienda, ni tiene tierra, ni tiene dinero para construir una vivienda, ni puede alquilar una vivienda, ni puede comprar una vivienda. Se va a vivir a la vera de un río, porque ahí no va a aparecer un dueño. Digamos, a la vera de un río, el río es del Estado. Entonces montan casitas ahí en condiciones de vulnerabilidad, pero no es que eso es agradable, no es que la gente es necia y quiera vivir así, es que están excluidas. No hay política pública de inclusión social, no consiguen empleo.
no le dieron una buena formación en el sistema educativo, porque nacieron en hogares pobres. Por cierto, aquí está aumentando la pobreza. La última encuesta de hogares dice que la pobreza extrema aumentó de 4 puntos y algo por ciento a un poquito más de 8. Prácticamente se duplicó la cantidad de hogares en pobreza extrema, que es carencia de alimentos. Estamos hablando de 130,000 personas más o menos que habitan en esos hogares, que están en pobreza extrema, que es la peor condición de pobreza, porque hay pobreza extrema o absoluta y la relativa. La extrema es que ni siquiera garantizan los alimentos, la familia. Y la relativa es que garantiza los alimentos, pero tiene dificultades para cubrir el resto de lo que requiere el núcleo familiar, que es una vivienda digna o que esa vivienda, por ejemplo, no tenga servicio de energía o no tenga servicio de agua o el acceso al transporte o los vestuarios, digamos. Que eso ya es muy difícil. La mayoría de la gente no tiene mayor problema con los vestuarios, pero sí con la parte de los servicios y de la vivienda. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre riesgo, amenaza y vulnerabilidad en la siguiente cápsula. Desgranando palabras. Riesgo, amenazas y vulnerabilidad. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un evento como un fenómeno natural y que se produzcan daños en un determinado territorio con consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente. El riesgo depende de 3 cosas. ¿Qué tan vulnerable se es? Por ejemplo, si la casa es de lata y cartón. ¿Qué tan fuerte es la amenaza? Por ejemplo, si llueve un poquito o se viene un diluvio. ¿Qué tan preparado se está? Por ejemplo, si se tienen drenajes, techos buenos y un plan de emergencia. La fórmula del riesgo es así. Riesgo igual a vulnerabilidad por amenaza entre capacidad. Por ejemplo, si se vive en una zona donde las lluvias siempre inundan, o sea que hay una amenaza alta, y las casas se llenan de agua rápidamente, o sea que hay una vulnerabilidad alta, y no se tienen buenos drenajes o planes de emergencia y alerta temprana, o sea que una capacidad baja, entonces el riesgo es altísimo. Pero si se vive en el mismo lugar, pero hay un buen desagüe y las casas se construyen en zonas elevadas y se cuenta con un plan de emergencia y alerta temprana, o sea que hay una capacidad alta, el riesgo baja aunque llueva fuerte. En resumen, los desastres no son naturales, son las condiciones en que vivimos las que nos exponen a los daños, es decir, la vulnerabilidad. Desgranando palabras. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando con César de cómo hay comunidades vulnerables ante las lluvias. César, para ir cerrando este espacio, hablemos ahora de cuál es la capacidad que tienen las instituciones estatales para atender las necesidades de la población en cuanto a la construcción de obras como puentes y pasarelas, entre otras cosas. Las capacidades son muy limitadas. Fíjate que en el presupuesto de este año 2025 se le recortaron recursos a las instituciones que tienen que ver con el tema de la protección del medio ambiente y de la reparación o el desarrollo de infraestructura, incluso la construcción de vivienda. El Ministerio de Obras Públicas, que tiene una función importante aquí, porque es el que tiene que hacer puentes, reparar puentes, hacer carreteras, mejorar las carreteras, reparar cárcavas, hacer paso a desnivel, etc. A ese ministerio le recortaron 54 millones del presupuesto. Pero además, ese ministerio tenía que ejecutar entre enero y mayo de este año 232 millones de dólares, que fue lo que se le programó desde el Ministerio de Hacienda. Y ejecutó 37 millones menos de esa cantidad. Entonces, ahí hay un problema de que le recortan los recursos y luego lo que le asignan no lo ejecutan, porque parece que no se lo dieron esos 37 millones. Otro ministerio que tiene que ver con esto es el de Agricultura, porque debería hacer sistemas de riego, obras de conservación, etc. A ese le quitaron 62 millones. Y de lo que tenía que ejecutar, tampoco ejecutó el 100%, ejecutó como un 80% hasta mayo. Otro, el de vivienda. Fíjate, el de vivienda, que tiene que hacer vivienda barata para la gente, porque una persona no va a comprar una vivienda
que hacen los empresarios de la construcción de esas viviendas caras. Esta es una institución del Estado. A esa le quitaron 4 millones de dólares. Tenía 15 y se lo bajaron a 11. Que con eso no puede hacer mucho porque la mayor parte se ve en salario y en compra de bienes y servicios. Para colmo, entre enero y mayo tenía que invertir 4 millones de dólares. En los primeros 5 meses del año de los 11. Invirtió 1.700.000. Imagínate lo que eso significa. Otro problema está también en el rubro de inversión, que son 1.200 millones en obras y construcciones. El ritmo que lleva, primero le bajaron el presupuesto a ese rubro del presupuesto de obras y construcciones, en más de 400 millones. Le dejaron 1.200 y pico, pero el nivel de ejecución que lleva no va a llegar a ejecutar el 30%, de acuerdo a lo que ejecutó hasta mayo. Entonces, no hay recursos suficientes asignados para atacar las vulnerabilidades. Eso es lo que tenemos. También le recortaron dinero al Ministerio de Medio Ambiente, aunque ese tiene una labor más de regulación y de política, no de ejecución en cuanto a obras de conservación o la construcción de vivienda, por ejemplo. Bueno, una situación muy delicada, como lo hemos dicho anteriormente. Las vulnerabilidades no solamente están en las zonas rurales, sino que también las zonas urbanas se ven afectadas. Mucha precaución también, mucho cuidado ante esto, y vamos a seguir más adelante tocando este tema que también es de mucha importancia. César, gracias por haber estado en este espacio hablando de temas que, como siempre lo he dicho, otros medios de comunicación no quieren abordar. Antes de despedirnos, quiero invitarles a ustedes, amigos y amigas, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa. Este programa fue realizado con el apoyo financiero de Pan para el Mundo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite.